Capítulo 10. Aquel día transcurrió del mismo modo que el anterior. La señora Hurst y la señorita Bingley pasaron algunas horas con la enferma, quien, aunque con lentitud, seguía mejorando. Por la tarde, Lizzie se reunió con ellas en el salón. Pero en esa ocasión a nadie se le ocurrió jugar a las cartas. Darcy estuvo escribiendo, y la señorita Bingley, sentada junto a él, solamente observaba los progresos de su escritura, llamándole repetidas veces la atención con encargos para su hermana. El señor Hurst y Bingley jugaban al piquet, y la señora Hurst observaba la partida. Lizzie se entretuvo con cierta labor de aguja, y al mismo tiempo se divertía con la actitud de Darcy y su compañera. Los elogios de ésta, ya fuera sobre la letra, sobre la simetría de los renglones o sobre la extensión de la carta, así como la absoluta indiferencia que mostraba Darcy ante tales alabanzas, era algo digno de verse, y corroboraba que de manera exacta la opinión que tenía de ellos. ¿Con qué placer recibirá su hermana esa carta? Él no contestó. Escribe usted con una extraordinaria rapidez. Se equivoca, escribo bastante despacio. ¿Cuántas cartas deberá usted escribir durante el año? Sobre todo cartas de negocios. Ese tipo de cartas las encuentro insoportables. Pues entonces es una suerte que sea yo el que tenga que escribirlas y no usted. Por favor, dígale a su hermana que deseo verla. Ya me lo había pedido antes y ya lo he escrito. Temo que no le guste la pluma con la que escribe. Permítame que se la corte. Yo soy una admirable cortadora de plumas. Se lo agradezco, pero yo siempre corto mis plumas. ¿Cómo puede usted ser capaz de escribir con tanta simetría? Él permaneció en silencio. Diga usted a su hermana que me satisface saber que ha hecho grandes progresos en el arpa, y hágale saber también que encuentro admirable su precioso dibujo para una mesa, y que me parece infinitamente superior al de la señorita Grantley. ¿Tendrá usted la bondad de dejar sus entusiasmos para otra ocasión? Ahora no queda espacio en el papel. No importa, de cualquier modo yo la veré en enero. Pero dígame, ¿siempre le escribe cartas tan deliciosamente largas, señor Darcy? Por lo general son largas, pero si son deliciosas o no, eso es algo que yo no puedo determinar. En mi opinión, quien puede escribir con facilidad una carta larga es que puede escribir muy bien. Eso no es un cumplido para Darcy, intervino su hermano, porque él no escribe con facilidad. A veces demora demasiado en elegir las palabras. ¿No es verdad, Darcy? Mi estilo es muy distinto del tuyo. Oh, exclamó la señorita Bingley. Charles es muy descuidado al escribir sus cartas. Omite la mitad de las palabras y lo emborrona todo. Mis ideas fluyen con tal rapidez que no me queda tiempo para expresarlas, por lo que a veces mis cartas no comunican todo lo que yo desearía. Usted habla con tal modestia, señor Bingley, dijo Lizzie, que con ello desarmaría a cualquiera de sus críticos. Nada hay más engañoso, dijo Darcy, que la apariencia de humildad. Frecuentemente eso solo oculta la carencia de opinión, y a veces no es otra cosa que una forma indirecta de ostentación. De ambas cosas calificarían mi débil rasgo de modestia. De ostentación indirecta, porque tú en realidad estás muy orgulloso de tus defectos al escribir, ya que consideras que se deben a la rapidez de tus pensamientos, con lo que descuidas la ejecución, lo cual te parece, si no estimable, por lo menos muy interesante. La capacidad de hacer algo con presteza es algo muy ponderado por quien la posee, pero a menudo no advierte la imperfección que eso conlleva. Cuando esta mañana dijiste a la señora Bennet que si alguna vez decidías dejar Netherfield te irías en 5 minutos, tuviste la ocurrencia por una suerte de panegírico, un halago que tú mismo te hacías, pero en verdad, ¿qué hay de elogiable en actuar con una precipitación tal que necesariamente ha de dejar asuntos sin concluir y que no puede representar una ventaja real para nadie?
¿Cómo se te ocurre recordarme por la noche todas las locuras que he hecho por la mañana? Además, todo cuanto dije de mí mismo era verdad. No es necesario aparentar atolondramiento solo para presumir ante esas señoras. Me atrevo a asegurar que lo creías, pero no estoy convencido de que en realidad seas capaz de marcharte con esa prontitud. Entonces tu conducta dependería tanto del azar como la de cualquiera. Y así, si estuvieras montado a caballo, te dijera a un amigo que sería mejor que te quedaras hasta la siguiente semana. Estoy seguro de que lo harías. Pues lo único que prueba usted con eso, intervino Lizzie, es que el señor Bingley no hizo justicia a su modo de ser. Usted acaba de retratarlo mejor que como él lo hubiera hecho. Me complace mucho, dijo Bingley, que interprete como un cumplido lo que mi amigo ha dicho, pero temo que lo que usted considera una cualidad no tenga el mismo sentido para él, porque es bien cierto que Darcy pensaría mejor de mí si en lugar de seguir el supuesto consejo del amigo, me marchase tan pronto como pudiese. ¿Consideraría entonces, señor Darcy, compensada la rigidez de su primera intención con su obstinación en seguirla? Eso es algo que en realidad yo mismo ignoro. Darcy tendrá que hablar por mí. Lo que tú esperas es que yo explique opiniones que juzgas como mías, pero que yo nunca he compartido. Con todo, admitiendo el caso, para estar de acuerdo con lo que se dice, usted debe recordar, señorita Bennet, que el amigo que supuestamente deseaba que Bingley permaneciera en su casa, se lo proponía sin argumentar nada. ¿El ceder de inmediato a la petición de un amigo no es mérito para usted? El ceder simplemente sin convicción no habla en favor del entendimiento de ninguno de los dos. Me parece, señor Darcy, que usted no cree en la influencia de la amistad y del afecto. El tomar muy en cuenta la petición de un amigo a menudo hace que concedamos a ello sin pretender que se argumente nada. No me refiero a este caso en particular, tal como lo ha supuesto usted, relacionándolo con el señor Bingley. ¿Acaso hayamos de esperar mucho más hasta que se produzcan las supuestas circunstancias, merced a las cuales estaremos en situación de juzgar su conducta? Pero hablando en términos generales y refiriéndonos a la relación normal entre amigos, cuando uno desea que el otro cambie de resolución, ¿pensaría usted mal de quien complaciera ese deseo sin esperar razones? Antes de proseguir con este tema, ¿no sería conveniente ponernos de acuerdo sobre el grado de importancia que habría de tener el pedido, así como el grado de amistad de las partes implicadas? Desde luego, exclamó Bingley. Oigamos las particularidades sin olvidar la importancia de ambos amigos, señorita Bennet, porque eso pesará en el asunto más de lo que usted piensa. Le aseguro que si Darcy no fuera más alto que yo, no le habría tenido ni la mitad de consideración. Reconozco que en ciertas ocasiones y lugares no conozco nada tan terrible como Darcy, y en especial en esta casa, y en un domingo por la tarde, cuando no tiene nada que hacer. Darcy esbozó una sonrisa, pero Lizzie creyó percibir que estaba ofendido, y por eso contuvo la risa abierta. La señorita Bingley se molestó mucho por el modo en que había sido tratado, y censuró a su hermano por decir tonterías. «Conozco tu sistema, Bingley», dijo su amigo. «Tengo bien claro que cuando no te gusta un tema procuras pasarlo por alto». Tal vez, ciertos temas de conversación se parecen mucho a las disputas. Si la señorita Bennet y tú aplazan la polémica hasta que yo me haya marchado, se los agradeceré mucho, y podrás decir de mí lo que quieras. «Lo que nos pide», dijo Lizzie, «no representa un sacrificio por mi parte, además de que el señor Darcy podría terminar su carta tranquilamente». Darcy siguió el consejo y terminó la carta. Después solicitó de la señorita Bingley y de Lizzie algo de música. Aquella se acercó rápidamente al piano, y tras una cortés invitación a Lizzie para que comenzara, se sentó. La señora Hurst cantó acompañada de su hermana, y mientras Lizzie hojeaba unos libros de música que se encontraban al lado del piano, no pudo dejar de advertir la frecuencia con que Darcy fijaba sus ojos en ella. Le costaba creer que pudiera ser objeto de admiración para tan elevado personaje, y aún parecía más extraño
que la mirara por el hecho de no gustarle. Así que solo pudo imaginar que, considerando la manera de pensar de él, la miraba por considerarla la persona más reprensible de todos los presentes. Pero no se sintió molesta al encararse con esa suposición, pues él le gustaba demasiado como para buscar su aprobación. Tras interpretar algunas canciones italianas, la señorita Bingley comenzó a entonar una alegre balada escocesa. En ese momento, Darcy se acercó a Lizzie y le dijo: ¿No siente usted tentación, señorita Bennet, de aprovechar semejante ocasión para bailar? Ella no respondió nada, solamente sonrió. Entonces él, como si el silencio lo sorprendiera, repitió la pregunta. «Oh», exclamó ella, «yo lo escuché bien, pero no sé qué responder. Creo que usted desea que diga que sí para gozar del placer de despreciar mi gusto, pero una de mis aficiones es impedir tales bochornos y defraudar a aquellos que pretenden despreciarme. Por eso he decidido decirle a usted que no tengo la menor intención de bailar, y ahora desprécieme usted si se atreve». «No, no me atrevo, se lo aseguro». Como Lizzie había pensado encararse con él, quedó confundida con su galantería, pero en el modo de hacer de ella había tal mezcla de dulzura y malicia que era difícil que alguien se molestara. Por otro lado, Darcy jamás había tenido la experiencia de sentirse fascinado con una mujer tanto como por ella, creyendo que en verdad, a no ser por la inferioridad de la familia de ella, corría cierto riesgo. La señorita Bingley vio o sospechó lo bastante como para ponerse celosa, y su gran ansiedad por el restablecimiento de su querida amiga Jane aumentó de pronto, pero más bien por el deseo de desembarazarse de Lizzie. Trataba de hacer que a Darcy le desagradase la huésped, hablándole del supuesto matrimonio y forjando planes sobre la clase de felicidad que suponía semejante unión. «Espero», dijo al día siguiente, mientras paseaban por el jardín, «que cuando ese afortunado acontecimiento se realice, hará usted a su suegra unas cuantas advertencias respecto de la necesidad de moderar su lengua, y también lo consigue, evite que las hijas menores vayan detrás de los militares. Y si me permite mencionar tan delicado asunto, trate usted de poner coto a esa especie de vanidad e impertinencia de que hace gala a su dama. ¿Se le ocurre alguna otra propuesta para mi felicidad doméstica? Oh, sí, haga usted colgar los retratos de sus tíos Phillips en la galería de Pemberley. Pónganlos junto a su tío abuelo, el juez. Tienen la misma profesión, aunque en diferente categoría. En cuanto al retrato de Lizzie, usted no debe permitir que se lo hagan, porque ¿qué pintor podría hacer justicia a sus hermosos ojos? Cierto que no sería fácil acertar con su expresión, pero su color, su forma y sus pestañas, tan delicadas y finas, seguramente podrían reproducirse. En ese momento se encontraron con la señora Hurst y con la propia Lizzie, quienes llegaron por otro camino. «Yo no sabía que tuvieran ustedes intención de salir a pasear», dijo la señorita Bingley algo turbada, temerosa de que los otros hubieran escuchado su conversación. «Pues ustedes nos han tratado muy mal», dijo la señora Hurst, al marcharse sin avisarnos. Después dejó el brazo de Lizzie y tomó el de Darcy. Como el sendero no permitía caminar sino en grupos de 3, Darcy advirtió la descortesía y dijo: «Este camino no es lo suficientemente ancho. Será mejor que vayamos por la avenida». Pero Lizzie, que no tenía el menor deseo de permanecer con ellos, contestó entre risas: «Pero no, sigan ustedes. Forman un grupo encantador. Una persona más no haría sino romper la armonía. Adiós». Entonces se marchó contenta, regocijándose con la esperanza de estar en su casa al cabo de no más de 1 o 2 días. Jane se encontraba tan repuesta que se proponía salir de su habitación por lo menos un par de horas por la tarde.